Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del año académico del área de Ciencias Sociales del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Hacemos extensivo este saludo a todas nuestras autoridades, rectores, vicerrectores, directores académicos, directores de carrera de área, jefes de carrera y coordinadores. Y por cierto, a todas y todos nuestros estudiantes que están conectados a través de la plataforma de Microsoft Teams, la que nos permite estar con ustedes desde Arica a Punta Arenas. Hoy nos hemos reunido aquí para llevar a efecto nuestra inauguración, cuyo foco temático en esta oportunidad es invitarles a reflexionar en torno a la problemática de la informalidad laboral en Chile, la cual es organizada por el área de Ciencias Sociales y contará con dos expositores quienes desarrollarán este foco temático. Para dar inicio a esta inauguración y a esta actividad académica, queremos comenzar esta significativa inauguración y vamos a hacer conexión con nuestro vicerrector académico, don Juan Carlos Dosaín Acedo, quien nos ofrecerá las primeras palabras. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias, Felipe. Paula, muy bienvenida a Santo Tomás. Un placer conocerte, un placer que estés aquí. Bueno, y aprovecho para saludar, ¿no?, a la dirección del área, Germán Cosio, que nos acompaña, nuestro director de competencias transversales y de empleabilidad. Por supuesto, a todos nuestros equipos, directores, directoras, jefes de carrera y sin duda también a nuestro profesorado y a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Así que muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, la verdad es que con mucho interés por escuchar esta charla, por conocer. Para nosotros es tremendamente relevante desde nuestra misión, desde lo que significa estar en formación, desarrollando formación técnico-profesional, poder abordar la empleabilidad de nuestros alumnos y poder observar cómo su trayectoria formativa, su trayectoria educativa desemboca finalmente también en una historia de éxito laboral a partir de la cual puedan desarrollarse. Sin duda, estamos en un país en el cual todavía existe un déficit en materia de contratación formal, lo cual además implica ciertos elementos de cierta relevancia en nuestro desarrollo que tienen que ver con el acceso a la seguridad social, a los seguros de salud, y que nos llevan finalmente también a poder plantearnos las condiciones de precariedad laboral y también la vulnerabilidad en la que muchas de las personas se desenvuelven o nos desenvolvemos. Entonces, desde este punto de vista, sin duda que encontramos esta oportunidad de poder compartir con Paula Yacir, sin duda nos va a poder ayudar desde la perspectiva de las políticas públicas y desde el rol, además, del área de ciencias sociales, a través de los programas, de las iniciativas que desarrollan a lo largo del país, ver de qué forma también contribuimos, podemos apoyar un poco más a lograr un poco esta formalidad y a poder entender a cabalidad también el fenómeno. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas, de nuevo, felicitaciones por la iniciativa y muy bienvenida a nuestra casa de estudios, Paula. Muchísimas gracias a nuestro vicerrector y efectivamente hacemos extensiva esta bienvenida a nuestra primera expositora. Antes de presentársela, vamos a continuar con este hito de apertura y también hoy día nos acompaña y hacemos conexión con nuestra directora nacional de área, doña Maribel Pérez Gallardo, quien tiene unas palabras para toda nuestra comunidad educativa y principalmente para el área de ciencias sociales. Maribel. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Felipe. También agradezco las palabras de nuestro vicerrector. Aprovecho a saludarlo. Bienvenidos todas y todos, especialmente quienes nos acompañan a nivel nacional, nuestros rectores, directores académicos, directores de carrera, jefaturas, coordinadores, docentes y especialmente nuestros estudiantes. Reciban todos un muy cordial saludo de bienvenida a nuestra inauguración de año académico del área de Ciencias Sociales. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre la informalidad del empleo.
Esto es muy importante y relevante para nosotros porque hace referencia a situaciones laborales en las que tanto los trabajadores y trabajadoras en Chile, en nuestro país, no están cubiertos por las garantías y protecciones laborales típicas de un empleo formal. Esto influye fuertemente, por ejemplo, en la falta de contratos formales, en ausencia de beneficios sociales, como lo que mencionó nuestro vicerrector: seguro de salud, jubilación, vacaciones pagadas, falta de protección contra, por ejemplo, un despido injustificado. Nuestros trabajadores en empleos informales suelen estar siempre en una posición mucho más vulnerable, con salarios más bajos, con horarios irregulares y condiciones laborales precarias. Es el análisis que nosotros queremos invitarlos a reflexionar en el día de hoy, que puedan ustedes también conocer las formas del acceso a la seguridad social y a otros beneficios importantes, como por ejemplo contribuir al bienestar económico y social, tener por ejemplo una salud económica estable en consideración de las necesidades que pueden presentar ustedes con su grupo familiar. Creo que la informalidad del empleo debe ser abordada por nuestra área social como una necesidad de reflexionar tanto a nivel de políticas de Estado como una mirada especialmente del desarrollo de país con una proyección económica que nos da la fuerza y el ímpetu para poder abordar ciertas buenas prácticas que podemos realizar y revisar, ¿no es cierto?, desde nuestro currículum. Creemos entonces que este tema es tan importante tanto para la carrera de servicio social como para nuestros técnicos jurídicos y nos permiten desafiarnos además para que nuestros egresados, nuestros estudiantes que van a prontamente a titularse, puedan tener claramente una mirada importante y reflexiva sobre esta importante gestión que debe ser también instalada desde la autogestión. Abordar, por tanto, la informalidad nos permite tener una mirada mucho más segura e íntegra sobre y mediante las políticas gubernamentales para poder desarrollar el campo profesional del servicio social como también del campo del área jurídica. Les agradezco a cada uno de ustedes que están conectados, ¿no es cierto?, en sus sedes y puedan reflexionar sobre lo que vamos a abordar acá con nuestra querida relatora invitada, Paulina Yasigi, y poder también discutirlo en las asignaturas de beneficios previsionales y de salud y de la asignatura de relacionamientos laborales públicos y privados de la carrera de técnico jurídico. Sean todos entonces muy bienvenidos y los dejo aquí con nuestro moderador Felipe Matamala. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maribel, por tus palabras y por efectivamente colocarle contexto a la reflexión que vamos a tener. En esta inauguración queremos que todos ustedes puedan participar de manera interactiva, pueden ir en el desarrollo de las distintas temáticas, ir alojando sus preguntas para que al cierre de estas presentaciones podamos retroalimentarlas a nuestros expositores y así podamos profundizar en la reflexión. Ya lo mencionábamos al inicio, en esta inauguración nos interesa profundamente el que podamos reflexionar de manera crítica en torno a la problemática de la informalidad laboral. Y para ello nos acompaña nuestra primera invitada. Ella es Paulina Yasigi, quien es actualmente la presidenta de la Asociación de AFP. Paulina es magíster en Economía Aplicada de la Universidad Católica y máster en Matemáticas en Finanzas de la Universidad de Nueva York. Lideró la División de Mercados Financieros en el Banco Central de Chile y hoy preside la Asociación de AFP. Tiene un perfil técnico destacado en temas macroeconómicos y financieros, además de haber sido la primera mujer en dirigir la División de Mercados Financieros del Banco Central de Chile y la primera directora de la Bolsa Electrónica. Premio a la Mujer Líder 2018 y 2023. Hoy nos conectamos con Paulina y su equipo colaborador, quienes nos hablarán acerca de la informalidad laboral
en nuestro país. Ya la vemos conectada y está en pantalla. Paulina, bienvenida. Muy buenas tardes a ti, a tu equipo, ¿cierto? Y dejamos esta inauguración en tus manos para que podamos desarrollar el tema de la informalidad laboral desde vuestra mirada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Gracias a Maribel, a Juan Carlos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Todo norteado? Súper bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Qué felicidad ver tanta gente conectada y poder hablar de este tema. A mí me acompaña Alejandra López, que es la gerenta de vinculación de la Asociación de AFP. Entonces, partiré presentando yo y contándoles cómo vemos la informalidad, y Alejandra le dará un doble clic a alguno de los temas que yo voy a presentar. Entonces, voy a compartir pantalla, si les parece. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve, Paulina. ¿Se ve la presentación? Correcto. Bueno, aquí es construir futuro, porque hoy día ustedes, los jóvenes que están conectados, más de 200 personas, son jóvenes que tienen todo un futuro por delante y que están viviendo un presente muy complejo, que es estudiar y empezar a enfrentarse con la idea de salir a buscar trabajo. Y ahí, como lo anunciaba Juan Carlos, Felipe y Maribel, es que encontrar trabajo es un desafío en sí mismo, y por supuesto que el hecho de que este trabajo sea formal. Y vamos a contar ahora por qué la importancia de la formalidad laboral. Entonces, primero que nada, esto un poco para que estemos todos en la misma página. Esta es la forma como nosotros nos planificamos en la vida, sobre todo cuando somos más jóvenes, cuando hemos vivido algunas experiencias, pero nos queda mucho por vivir. Siempre creemos, ¿no es cierto?, que los caminos de la vida son una línea recta y que yo me planifico, viene un paso, el otro paso, y tengo una expectativa de voy a seguir avanzando, voy a seguir subiendo. Pero esta es la realidad, ¿cierto? ¿Cómo realmente son los caminos de la vida? Son enredados, son con colores, son con idas para adelante, para atrás, con vueltas, con enredos. No hay nada claro, no tengo claro el futuro, y muchas veces me enfrento con sorpresas en el presente, ¿cierto? Entonces, esto es todo. Esta es la seguridad social. Porque la seguridad social es mucho más allá que pensiones. Y claro, estoy liderando la Asociación de FP. Alejandra López les hablará de toda la experiencia que ella tiene en las AFP y pensiones, pero la verdad es que es mucho más allá de la seguridad social. Tiene que ver con muchas facetas y muchas dimensiones de los riesgos que podemos vivir a lo largo de nuestras vidas. Podemos enfrentar accidentes que son inhabilitantes, que muchas veces se asocia con esto de invalidez. No necesariamente quedas inválido, pero puede inhabilitarte para realizar el trabajo que tú estabas acostumbrado a realizar. O ocurrir una situación como la pandemia que vimos hace unos pocos años atrás, en que no pudimos seguir trabajando. En algunos casos, algunos trabajos no pudieron seguir desarrollándose por el confinamiento y por distintas razones. Tenemos una situación de potencial desempleo, que también lo vimos hace poco con la pandemia, más claro, pero ahora también empezamos a ver los números de empleo ahí, viendo cómo recuperamos y cuánto recuperamos el empleo. O sea, podemos enfrentar cada uno de nosotros una situación de empleo y de repente una situación de desempleo que no esperábamos, o una renuncia voluntaria, pero de cualquier forma una etapa de desocupación que puede afectar nuestro diario vivir. Por supuesto, podemos enfrentar la muerte de algún familiar, podemos enfrentar enfermedades y, o sea, lo que nosotros, digamos, principalmente representamos, que es el tema de las pensiones. Y en pensiones uno trata, con un sistema de pensiones, de enfrentar la pobreza en la vejez principalmente. Hoy día tenemos el pilar solidario, que conocemos como la PGU, y también la suavización del consumo, es decir, llegar a mi etapa inactiva o mi etapa de retiro con un consumo que me permita vivir y mantener más o menos el estilo de vida que yo tenía antes. Caen los ingresos en la etapa de la pensión, pero tenemos que, como sociedad, como economía, como país, tratar de mantener una estabilización lo mejor posible. Entonces, la seguridad social y el Estado detrás de esto
tiene todas estas facetas, ¿cierto? De tratar de ayudar a las personas en momentos en que enfrentan distintos tipos de riesgos. Esto es lo principal y por eso es importante la formalidad laboral. Déjame avanzar a la siguiente, que no sé por qué no avanza. Ahí está. Entonces, si lo pensamos solamente desde el punto de vista de pensiones, acá las contribuciones que haces en el ahorro, esto puede ser en el ahorro contributivo, las AFP que están en la asociación que represento, administran la pata contributiva, es decir, cada peso de ahorro que ustedes van ahorrando, ya sea en la parte obligatoria o en la voluntaria, en la famosa APB, lo que va haciendo es cimentando un stock de ahorro, engordando este chanchito que sale ahí, ¿cierto? Y haciendo crecer en el futuro un ahorro que me debiera ayudar en mi etapa de retiro. Y lo más importante de entender la formalidad desde el punto de vista ya de la pensión es que mientras más joven empiezo a ahorrar, y esa es una de las gracias de la capitalización individual, es que este ahorro crece, se invierte y crece y tiene un retorno, una rentabilidad que se va acumulando. Entonces, en la medida que voy sumando estos ahorros cada año, cada mes, y que además esto se va invirtiendo, esto va creciendo, pero lo más importante es que en la etapa de la juventud, cuando ustedes salen a trabajar, los primeros años, a la larga, como se va acumulando más rentabilidad porque son más años invertidos, entonces representan una proporción mayor de este ahorro para la pensión. O sea, en la etapa más joven, representa entre el 40 y el 50% del total que van a ahorrar. Por eso esa famosa palabra que se llama lagunas, que son estos espacios de tiempo donde las personas dejan de cotizar y pagarse digamos, las cotizaciones o contribución a la seguridad social, es tan importante que esas lagunas, ojalá, no sean las primeras etapas de su vida, porque es justamente donde son más importantes, pero al mismo tiempo es donde menos en realidad me asocio con esa necesidad, porque soy joven, tengo salud, me quedan muchos años para pensionarme, no he conseguido trabajo, así que menos voy a estar pensando en quedar desempleado. Entonces, uno de repente en la juventud va diciendo, de ahí veo, ¿cierto? Pero es muy importante por los riesgos que veíamos en la lámina anterior, pero principalmente también por la importancia que implica a la larga este ahorro. Y la informalidad, ¿qué es? Tiene dos caras. Tiene la informalidad laboral, que es a la que me referí hasta ahora, que es decir, una persona tiene ingresos, tiene un trabajo con jefe o no, digamos, con empleador o independiente, pero no paga sus cotizaciones de salud, de previsión social y cualquier otro tipo. Y eso es lo que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, o el INE acá en Chile, definen como informalidad, la informalidad laboral. Pero también está la otra informalidad, que en realidad es como la base para la laboral, que tiene que ver con el servicio interno y que tiene que ver con el inicio de actividades. Entonces, ustedes podrían salir de sus estudios, ir a buscar trabajo y decidir emprender y tener su negocio propio, ya sea prestar servicios relacionados con lo que estudiaron o meterse en cualquier tipo de emprendimiento y decir, oye, yo estoy formal porque hice mi inicio de actividades en el servicio interno, emito boleta o no, dependiendo del tipo de servicio, de producto que estén, actividad que estén ejerciendo, pero no están formales en lo laboral, están solo formales en el servicio interno. Entonces hay una relación directa, ¿cierto?, entre uno y otro, pero la formalidad laboral puede no existir, incluso existiendo la formalidad frente al tema tributario o de impuestos. Y por eso es importante, porque nos pasa que hay muchas personas que nos dicen, oye, yo no estoy haciendo nada ilegal. No, por supuesto que no, tienes tu inicio de actividades, estás pagando tus impuestos, está todo en orden, pero no estás pagando cotizaciones para la seguridad social. Entonces, claro, probablemente, si ese emprendedor o esa persona va a pedir un crédito porque quiere hacer su negocio crecer, el banco, la institución financiera le va a decir, ah, perfecto, muéstrame tus balances, tu estado de resultados, tu cualquier información contable y financiera que tengas de tu empresa, estás habilitado para el crédito y puedes crecer, pero no estás pagando para tu seguridad social o la de tus trabajadores. Y por esto es muy importante, tanto para ustedes que van a salir al mercado laboral, como después ejerciendo su trabajo, asesorando a otras personas, entender bien estos conceptos de informalidad y qué implica uno u otro. Y
cuál es la realidad del mercado laboral que enfrentamos hoy. Cuando vamos a ver la tasa de informalidad promedio en Chile, estamos hablando de que más o menos 1 de cada 3 trabajadores, o sea, personas que reciben recurrentemente, mensualmente, un ingreso, 1 de cada 3 no está cotizando para su seguridad social, es decir, es informal en lo laboral. Y si se fijan ahí, en jóvenes entre 15 y 24 años, y principalmente esto se centra más en los de 20 a 24 años, que son jóvenes que están estudiando y trabajando, muchos de ellos, más del 36%, casi 37%, de los últimos números que hay disponibles, son informales. Y uno dice, bueno, son jóvenes, ya después entonces van a encontrar un trabajo formal. Ahora déjenlo tener flexibilidad, déjenlo tener un trabajo más inestable. Y la verdad, como lo vamos a ver en la lámina siguiente, es muy importante porque un joven cuando parte su vida laboral formal tiene muchas más probabilidades de seguir formal. Y en el cuadro de la derecha, como vemos ahí, otra dimensión de la informalidad o de la búsqueda de empleo tiene que ver con la tasa de desempleo juvenil, pero por tramo. Y ahí vemos que es más alta en Chile la tasa de desempleo que dura entre 3 a 12 meses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está un joven buscando empleo y no encuentra el tiro, muchas veces pasa que se demora, no sé, 8 o 9 meses en encontrar trabajo y se empieza a urgir, ¿cierto? Se empieza a preocupar. Tiene gastos, tiene que pagar un arriendo, tiene que pagarse estudios, deudas, comer, etcétera. Y es importante tener en consideración que en esta búsqueda de empleo formal, cuando ya llevo, no sé, 9 o 10 meses buscando trabajo, puedo caer, ¿no es cierto?, en la informalidad porque prefiero tener algo, algún tipo de ingresos y no formalizarse. ¿Y qué pasa con eso? Como lo comentaba antes, la probabilidad de mantenerse formal cuando parto formal es ese circulito verde que ven ahí. Es un 82%, o sea, es bien alta, cerca, ¿no es cierto? Estamos hablando de más pegado al 100%, es decir, hay una alta probabilidad de si parte un joven con un trabajo formal, de que se mantenga formal. Y, por supuesto, también, como contraparte, una probabilidad más baja de pasar a los otros estados, de perder el trabajo, de quedarme inactivo, ni siquiera buscar trabajo, o de pasar a la informalidad. Y si lo viéramos de otro punto de vista, desde la informalidad es difícil pasar a la formalidad. Entonces, por eso es importante y por eso es muy valiosa la actividad que está organizando hoy día Santo Tomás, de hablarle a todos los jóvenes, a sus jóvenes, más de 200 personas conectadas, de que sepan la importancia de por qué y qué tipo de riesgos yo cubro con la seguridad social, y lo importante es de tomar conciencia desde jóvenes, tanto de mi ahorro para mi pensión en el largo plazo, como también de la probabilidad de seguir formal, en trabajos formales. De un trabajo formal me paso a otro trabajo formal. Y la realidad en Chile, para que tengan una noción, yo les comentaba ahí que 1 de cada 3 personas, trabajadores o trabajadoras, que están recibiendo algún tipo de ingreso y tienen algún trabajo con jefe sin jefe, con empleador o sin empleador, 1 de cada 3 no están cotizando para su seguridad social. Y miren la dimensión de los números. Vamos a ver después con el censo, pero más o menos en Chile la población total está en 20 millones. Hemos crecido un montón por distintas razones, entre ellas la inmigración. Tenemos una población económicamente activa, es decir, que podrían trabajar 16 millones, pero tenemos una fuerza de trabajo, es decir, personas que están ocupadas o no, pero buscan trabajo activamente, pueden estar ocupadas o no, de casi 10 millones. De esos, hay 9 millones que son ocupados, que tienen trabajo. Y de esos ocupados, hay 6,6 que cotizan. Y otros 2,5 más o menos millones de personas que no están cotizando. Entonces tenemos hoy día 6,6 millones de personas, jóvenes, mayores, de edad intermedia, que tienen un trabajo y que cotizan, pero son solo 6,6, cuando estamos hablando de una población económicamente activa de 16 millones de personas y un total en Chile de 20 millones de personas. O sea, cuando miramos la realidad de Chile, ¿estamos mejor que el resto de Latinoamérica? Sí, pero estamos lejos de esos países que tanto miramos como referencia, países OCDE, países de Europa, en que la informalidad es mucho más baja, en que es mal visto o ilegal o mucho más fiscalizado que lo que tenemos en Chile. Y uno aspiraría a mirar hacia allá. Como asociación de FP,
y pensando en las pensiones y viendo el problema que tenemos hoy día, de que tenemos una proporción importante de pensionados o personas que están por pensionarse, que tienen una tasa de ahorro, han tenido una tasa de ahorro baja y por lo tanto no han podido ahorrar para autofinanciar su pensión, y por supuesto hoy día está la PGU también, que ayuda a complementar esto. Bueno, ¿cuáles son las cosas que debemos abordar? Es la informalidad, pero no solamente con una idea de levantar el punto, sino que con medidas concretas. Y acá un trabajo que hicimos con otros gremios y con otros profesionales de hacer algunas propuestas de cómo llevar a cabo o cómo empujar una mayor formalidad laboral. Y ahí, como ustedes pueden ver, en el grupo 1 de las primeras prioridades tiene que ver con la informalidad en los jóvenes, el promover el trabajo formal en los jóvenes, porque es importante partir por ahí. Por supuesto, las otras medidas tienen que ver con compatibilizar los subsidios, porque muchas veces tengo la sensación, y pasa de verdad, o a veces más mito, pero pasa en que si recibo un ingreso, podría en el registro social de hogares aparecer con un ingreso y por lo tanto me van a quitar un subsidio. Y por lo tanto tiendo incluso a pedir estar informal a mi empleador. Pero también hay otras cosas que tienen que ver con fiscalizar más, con salacuna, etcétera, etcétera. Y hay una lista de medidas que propusimos y que vamos a seguir promoviendo el resto de este año mientras seamos escuchados. Y aquí lo dejo ahora con Alejandra López, que voy a dejar de compartir para que ella proyecte y nos cuente un poco más con un Zoom la segunda parte de la historia que queremos contarles. Promoviendo también y visibilizando muchas veces lo importante que es la formalidad laboral, pero también es importante mirar un poco hacia atrás. Yo sé que ustedes, en general, la gran mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero y quizás incluso muy jóvenes para la referencia que les voy a mostrar ahora, pero pensemos en cómo se veía el mundo laboral hace algunos años atrás, pensemos en los 80, en los 90. Yo no sé si ustedes son demasiado jóvenes para haber visto la serie Los 80, pero yo creo que un ejemplo canónico de cómo era la realidad laboral de Chile es Juan Herrera. Juan Herrera, el padre de la familia de los 80. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía una sola fuente de ingresos, ¿cierto? Trabajaba en una fábrica, empezó a trabajar bien joven, era un empleo estable, y era un trabajo dependiente, un trabajo en el fondo donde él tenía un jefe, pero también un trabajo en donde, por supuesto, existía una cierta estabilidad a lo largo de la vida. Yo empezaba a los 20 años, en los 80, a trabajar en una empresa, me mantenía muchas veces en la misma empresa por 30 o 40 años hasta que jubilaba. Pero hoy día el mundo laboral, y sobre todo pensando en ustedes que están estudiando hoy día en Santo Tomás, el mundo laboral es muy distinto y va a ser mucho más distinto cuando ustedes terminen. Hay un concepto acá que es la gig economy, que es muy hoy día abundante, sobre todo en las poblaciones más jóvenes, cuando enfrentan, digamos, el mundo laboral. Acá estamos hablando de plataformas colaborativas. Tenemos el Airbnb, el Uber, qué sé yo, todas estas aplicaciones que tienen bastante uso, que muchas veces ustedes también usan, pero que son plataformas colaborativas que tienen como base un trabajo que es de corta duración. Entonces, hay un montón de otras aplicaciones que muchas no funcionan en Chile, pero que son casi trabajos por encargo, trabajos cortitos, pero además el trabajador es quien decide cuánto tiempo va a estar trabajando en esa misma aplicación o cuánto tiempo va a destinar de su día, por ejemplo, para poder trabajar. Entonces, cuando nosotros vemos muchas veces el detalle de la gig economy, y acá esto también está estudiado por el BID, el cómo las personas que hoy día desarrollan sus principales ingresos o obtienen sus principales ingresos desde, por ejemplo, estas plataformas colaborativas, vemos que la mayoría valora sobre todo la flexibilidad horaria, la compatibilidad, digamos, entre la vida personal, la vida laboral, es para, sobre todo las personas que hoy día están trabajando en plataformas muy valoradas, pero también se utiliza mucho para diversificar fuentes de ingresos, es decir, por ejemplo, pensemos en una persona que maneja Uber, por ejemplo, pero también maneja Didi. ¿Por qué? Porque complementa su ingreso total con distintas fuentes y al mismo tiempo personas que tienen un trabajo dependiente también lo complementan con trabajos en plataformas que son de corto plazo. Entonces, para ustedes el mundo laboral es muy distinto
que era para lo que era para sus papás o para sus abuelos, incluso para nosotros. Y aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, I Am Fair de TikTok. Los TikTokers hoy día tienen fuentes de ingresos que son muy distintas a la que yo por lo menos me hubiese imaginado al momento de salir, de terminar de estudiar. ¿Por qué? Porque hoy día los influencers incluso llega al punto de tener tantos ingresos que el Servicio de Impuestos Internos muchas veces tiene que cambiar la normativa y la política pública también se tiene que adaptar a estas nuevas fuentes de ingreso y por supuesto también del mundo laboral. Entonces, hoy día cuando vemos el mundo laboral al que ustedes se enfrentan, vemos que hoy día es posible trabajar con varias fuentes de ingreso. Voy a tener, digamos, varias fuentes de ingreso independientes de cuánto trabaje. Muchas veces puedo tener más de un jefe, pero también más allá de un trabajo estable y un trabajo como el que veíamos recién de Juan Herrera, que duraba 20, 30, 40 años en la misma empresa, vamos buscando oportunidades. Los jóvenes hoy día enfrentan también una economía mucho más dinámica, lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. El trabajo puede ser un emprendimiento, puede ser complementado un trabajo dependiente con un emprendimiento o con un trabajo por plataformas. Entonces, más allá de un trabajo estable, hoy día los jóvenes también enfrentan un mercado laboral mucho más dinámico. Y acá está esta idea de libertad, esta idea de no tener jefe cuando emprendo o cuando trabajo por cuenta propia. Entonces, muchas veces, si ustedes, cuando ya terminen su carrera, empiezan a buscar trabajo, si es que, por ejemplo, ustedes que están en las áreas más de las ciencias sociales, quieren, por ejemplo, otorgar consultoría o prestar servicios profesionales en el sentido que sus carreras, digamos, les permita en esas áreas, muchas veces vamos a ver esta idea de que las personas que trabajan por cuenta propia o que son independientes tienen mayor flexibilidad para conciliar su vida personal con la vida laboral, pero también tienen esta libertad de no tener un jefe, ¿cierto?, permanentemente. Entonces, hoy día el mundo laboral tiene, digamos, estas ideas y este imaginario social muchas veces asociado. Entonces, acá también lo que vemos es que hoy día en el mundo laboral y sobre todo los jóvenes no tienen tan incorporado, como veíamos el ejemplo anterior en los 80, los 90, esta necesidad, entre comillas, de tener un solo empleador. ¿Ya? Entonces, desde ahí también el trabajo por cuenta propia, que hoy día en Chile representa la mayor cantidad de personas que trabajan de manera o que reciben ingresos, pero que están de manera informal y que no cotizan para su seguridad social. Entonces, muchas veces vemos que las personas empiezan a emprender, ¿cierto? Empiezan a crecer este emprendimiento, empiezan a contratar incluso personas dentro de esa empresa y personas contratadas que tienen derecho a seguridad social, pero que muchas veces ese mismo emprendedor, ese mismo trabajador por cuenta propia, no cotiza para su seguridad social. Entonces, hoy día en Chile tenemos más de 2 millones de jóvenes que están entre los 24 y los 30 años y los números también muestran de que estamos todos trabajando un poco más tarde de lo que empezaron a trabajar nuestros padres, por ejemplo. Hoy día, en promedio, los jóvenes entran a trabajar al mundo formal a los 28 años. A los 28 años recién empiezan a cotizar para su pensión, por supuesto, y para el resto de las prestaciones de la seguridad social. Entonces, vemos también, como bien decía Paulina, que los jóvenes también tienen ciertas tasas de desempleo, ciertas tasas de desocupación que son distintas al resto de la población. Hoy día la informalidad es multifacética y dentro, digamos, de los grupos que muchas veces se ven más afectados por informalidad, muchas veces por falta de oportunidades también, son los jóvenes, las personas mayores y hoy día 1 de cada 3 trabajadores trabaja de manera informal. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer este tipo de intervenciones también con los jóvenes? Porque, como bien decía Paulina, un joven que comienza a trabajar de manera formal es muy poco probable que se pase hacia la informalidad. Entonces, cuando es al revés, es mucho más difícil salir de la informalidad y eso tiene no solo consecuencias hoy día, sino que también para el futuro. Y no solo para mí, sino que también para mi familia. Pero, ¿cuándo soy un trabajador informal? Ya lo adelantaba Paulina, y lo primero es ver que la informalidad en Chile ha tenido, es un problema, digamos, de larga data, pero que ha ido cambiando con los años el foco. Muchas veces en los 90, a principios de los 2000, estábamos más enfocados en la informalidad de las empresas, en que las empresas fueran formales y que tuvieran su iniciación de actividades, ¿cierto?, frente al servicio de impuestos internos, pero que también tuvieran sus permisos municipales, por ejemplo, para poder iniciar operaciones.
pero hoy día la informalidad también se define y sobre todo se define entre las personas que hoy día reciben un ingreso, pero que no cotizan para la seguridad social, que es la definición del Instituto Nacional de Estadística. Entonces pensemos en personas que, por ejemplo, venden productos a través de Instagram, personas que hoy día están recibiendo ingresos, pero además esos emprendimientos que es muy beneficioso para la economía, que la gente emprenda, por cierto, pero que van creciendo, van movilizando la economía, que muchas veces contratan a más personas, pero que muchas veces son focos también de que las personas sigan en la informalidad. Entonces, hoy día en Chile la seguridad social funciona a través de distintas prestaciones, de distintos beneficios que tenemos. Entonces, acá yo sé que muchas veces ustedes o muchos de ustedes están, además de estudiando, están también trabajando, han tenido muchas veces algún contrato laboral, ya sea por un trabajo esporádico, un trabajo de verano o un trabajo que hagan durante el año, y con ese contrato tienen ciertos derechos que tienen que ver con la salud, por ejemplo, y que tienen que ver con poder destinar parte de nuestro ingreso para pagar las prestaciones de salud. Entonces, ¿qué es lo que nos entrega hoy día en Chile el sistema de salud? Lo primero tiene que ver con la atención, con el acceso a la salud. Yo hoy día, si es que estoy trabajando de manera formal, con contrato, voy a tener el acceso a poder ir al doctor y comprar un bono, por ejemplo, para que ese doctor me atienda con cobertura, ya sea de FONASA o de una ISAPRE. Pero también, ¿qué pasa en el caso en que me enfermo? Si me enfermo, también si es que estoy trabajando de manera formal, el sistema de salud me entrega licencias médicas, es decir, licencias para poder ausentarme del trabajo porque mi salud me lo impide por periodos cortos en donde sigo recibiendo mi ingreso y no se ven afectados mis ingresos familiares ante el riesgo de la enfermedad. Y es así como funciona la seguridad social y como lo adelantaba Paulina en su exposición. La seguridad social hoy día funciona para que nuestros ingresos familiares y nuestros ingresos mensuales no se vean afectados de manera tan dramática en momentos en los que muchas veces tenemos que dejar de trabajar. Pensemos en las enfermedades y las licencias médicas. Y por supuesto también no solo al acceso digamos, a la salud, sino que también nos entrega en el caso del pre y postnatal, por ejemplo, los permisos parentales para las personas que tengan hijos. Entonces, no solo la seguridad social se compone de lo que tiene que ver con la salud, sino que también está el seguro de cesantía. Yo hoy día cuando trabajo de manera formal, tengo cobertura del seguro de cesantía. Y muchas veces lo que no queda muy claro cuando uno se enfrenta a periodos de cesantía y sobre todo a ir a cobrar el seguro de cesantía a la administradora de los fondos de cesantía, a la AFC, es que el seguro de cesantía se activa ya sea por despido, pero también por renuncia. Entonces, en el fondo, hoy día el sistema de seguridad social entrega cobertura en los periodos en los que no recibo ingresos porque renuncié a mi trabajo o porque me despidieron. Entonces, cualquiera de las dos causales hoy día son motivo de poder recibir estas prestaciones, ya sea, digamos, con mi finiquito, en el caso de despido, o con mi carta de renuncia, en el caso de las renuncias voluntarias. También está el seguro de accidentes del trabajo, que es un seguro que muchas veces se conoce poco, porque cuando recibimos nuestra liquidación de sueldo, y acá los que ya han trabajado y han recibido sus primeras liquidaciones de sueldo me van a poder entender, cuando yo reviso mi liquidación de sueldo, más allá de los ingresos que recibo, el sueldo bruto, ¿cierto? El sueldo líquido, ahí podemos también extendernos un montón a diferenciar estos conceptos, vemos que también hay descuentos que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, con el seguro de cesantía, pero no vemos en nuestra liquidación de sueldo reflejado el seguro de accidentes del trabajo. ¿Por qué? Porque el seguro de accidentes del trabajo es financiado por el empleador, pero te protege ante accidentes, como bien lo dice su nombre, ante accidentes que sean en el lugar de trabajo, pero también en el trayecto. Pensemos en, por ejemplo, voy tomando la micro para ir a mi trabajo, voy bajando de la micro, me guinzo un pie, eso es un accidente también de origen, digamos, laboral. ¿Por qué? Porque voy en el trayecto hacia mi trabajo. Entonces, el seguro de accidentes del trabajo no solo cubre, digamos, los accidentes que ocurran dentro del lugar en donde desempeño mis funciones, sino que también en el trayecto hacia ese lugar. Pero también pensemos en trabajos que muchas veces tienen que ver, por ejemplo, con faenas
mineras, por ejemplo. Las personas que hoy día trabajan muchas veces están expuestas a riesgos inherentes a sus funciones. En ese caso, pensemos también en las personas que trabajan mucho en el computador, lo que tiene que ver con, por ejemplo, tendinitis, ese tipo de cosas, son enfermedades laborales. ¿Por qué? Porque muchas veces se producen por estar mucho tiempo trabajando, por ejemplo, en el teclado, y son enfermedades laborales que cubre este mismo seguro, y desde ahí también los accesos a poder no solo tener atención en las mutuales de seguridad o en la Asociación Chilena de Seguridad, sino que también acceso a la rehabilitación de esas enfermedades. También está la ley sana, que también se conoce poco porque muchas veces, como no lo vemos en nuestra liquidación de sueldo, muchas veces no nos enteramos de que estamos protegidos gracias al trabajo formal por la ley sana. La ley sana es la ley que genera también prestaciones en el caso de que un hijo, ya sea niño, niña o un adolescente, esté enfermo gravemente y que sus padres tengan que ausentarse del trabajo para poder cuidarlo. En ese caso, la ley sana lo que hace es otorgar prestaciones, es como una especie de licencia médica para aquellos padres que tienen que cuidar a sus hijos en los periodos en los que están enfermos. Y también, por supuesto, está el sistema de pensiones, que muchas veces, como bien decía Paulina, lo asociamos a algo que va a pasar en el futuro, a algo que va a pasar en 20, 30, 40 años más. Pero también hay que tener en cuenta de que el sistema de pensiones no solo entrega las pensiones que tienen que ver con la vejez, es decir, hoy día en Chile las mujeres pueden, no deben, pueden jubilar a los 60 años y los hombres a los 65. Esas son las pensiones, las llamadas pensiones de vejez. Pero también el sistema de pensiones hoy día entrega distintas prestaciones. Una es la pensión que tiene que ver con la invalidez, con los accidentes inhabilitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo un accidente que no tiene origen laboral, porque recordemos que los orígenes laborales de enfermedades o de accidentes están cubiertos ya con el seguro de accidentes del trabajo. Pensemos en accidentes que no tienen que ver con el trabajo, sino que con mi vida personal muchas veces, y que coartan o limitan mi posibilidad de seguir trabajando o de seguir trabajando en la misma cantidad de horas o en la misma función en la que lo venía haciendo hasta ese accidente. El sistema de pensiones entrega pensiones de invalidez. También ante los casos de enfermedades que sean calificadas como enfermedades terminales, el sistema de pensiones también entrega pensiones especiales. Y por supuesto, ante el fallecimiento de algún miembro de la familia. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, una persona que, independiente de su edad, que esté cotizando para su pensión, hoy día en Chile, si lamentablemente fallece, su familia también tiene la seguridad que le entrega el sistema de seguridad social y precisamente el sistema de pensiones, con lo que tiene que ver con las pensiones de sobrevivencia, que se entregan en caso de fallecimiento de la persona que está ahorrando para su pensión, como prestaciones mensuales para poder también cubrir a su familia. Entonces, y aquí ya para no extenderme más, ¿en qué tengo que fijarme cuando busco trabajo y cuando me ofrecen un trabajo? Lo primero es que tengo que fijarme en que este trabajo sea con contrato, es decir, que tenga, digamos, ese comprobante para poder, como bien decía Maribel, muchas veces ir a la inspección del trabajo cuando las condiciones también de ese trabajo no son las mínimas, pero también fijarse en el plazo. Hay contratos a plazo fijo, hay contratos a plazos indefinidos, pero también de que el sueldo que sea imponible, que el sueldo no imponible, es decir, muchas veces cuando vemos nuestras liquidaciones de sueldo o nos enfrentamos a aceptar o no una oferta laboral, vemos que hay parte del sueldo que se entrega como bonos de colación, bonos de transporte, pero solo esas prestaciones deben incluir los gastos en los que tú incurres como trabajador para hacer tu trabajo. El bono de colación, el bono de transporte, por ejemplo, son ejemplos de los sueldos no imponibles, pero no se pueden incluir más prestaciones en ese sentido. Y también, por supuesto, pero no menor, es que, por supuesto, las aptitudes del cargo, tú las leas al momento de poder postular a un trabajo y te sientas identificado no solo con las aptitudes requeridas, sino que también con las tareas que se deben realizar. Así es que eso es cuanto yo les tengo para contar. Claro. Muchísimas gracias, Alejandra, y también a Paulina. Es un tema bastante interesante, ¿cierto? Y de alguna manera van a ir apareciendo preguntas, ya tenemos algunas identificadas.
Y es importante que podamos ir profundizando. Yo creo que hoy día instalamos algunas bases, ciertos conceptuales de proceso y de conocimiento que son importantes que nuestra comunidad de estudiantes las pueda ir incorporando, ¿cierto? Para cuando ya se enfrente formalmente a la vida laboral. A propósito, ¿cierto?, de la informalidad laboral para las instituciones de educación superior de Santo Tomás, este es un desafío académico y también formativo. Y por cierto, no podemos estar al margen de esta realidad país. Por lo mismo, es que hoy nos acompaña nuestro segundo y último invitado, que nos hablará acerca del modelo de empleabilidad de Santo Tomás y de la prospección laboral. Hoy nos acompaña y hacemos conexión con el director nacional de programas transversales y de empleabilidad, don Germán Cosio Arredondo. Germán, buenas tardes, ya estamos conectados contigo. Perfecto, muchas gracias Felipe, espero que se escuche bien, muchas gracias también a las presentadoras y por supuesto la invitación de la directora nacional del área, un gusto estar acá en la inauguración del año académico de Ciencias Sociales. Yo tenía una presentación más extensa, pero no era la flexibilidad y porque justamente hay temas en común entre ambas presentaciones, creo que no voy a redundar. En la informalidad creo que fue muy buena la presentación que vimos, nos quedó muy claro también qué es y las consecuencias también que trae para nuestros estudiantes y egresados la informalidad y cómo golpea, por supuesto, la empleabilidad. Y por lo tanto me voy a centrar en la segunda parte de mi presentación, que tiene que ver un poco cómo justamente frente a este fenómeno de la informalidad, el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica responde desde justamente una mirada institucional, que es una mirada académica, curricular y también extracurricular. Voy a presentar. Perfecto. ¿Se ve bien, Felipe? Se ve. Ok. Entonces, la pregunta es, o por supuesto, ¿qué hace frente al fenómeno de la informalidad el Instituto Profesional? Y tiene dos fenómenos que abordar, definitivamente. Uno es la informalidad, pero también quisiera, antes que eso, explicar brevemente que existe otro elemento que golpea muchas veces la empleabilidad de nuestros egresados. También lo iré desarrollando en el transcurso de la presentación, pero tiene que ver un poco con lo que se llama técnicamente la subcalificación por empleo. Tenemos el tema de la informalidad. En la presentación yo iba a mencionar justamente, al igual que lo hicieron las ponencias anteriores, golpea a los jóvenes, por supuesto, pero también golpea a los adultos sobre 55 años y en tercer lugar, y no es menor, también golpea a las mujeres. Dime. Te interrumpo un segundito. ¿Nos podrías proyectarla como presentación? Sí. Ay, sí, perfecto. Entonces, golpea a universos diferentes, de diferentes formas. Jóvenes, adultos sobre 55, decía, y por supuesto también al universo de las mujeres. Eso indican las estadísticas actuales. Y si uno se fija también en cómo está compuesto el universo de nuestras carreras del área de ciencias sociales, justamente tenemos dos de esos tres universos mayoritariamente. Tenemos jóvenes y tenemos también carreras que se les dice comúnmente feminizadas, es decir, con un alto componente del género femenino. Y por lo tanto la informalidad es un tema que hay que abordar en un seminario de esta naturaleza, en una inauguración del año académico, para que justamente los estudiantes vayan un poco interiorizándose acerca de la realidad que va a influir en la empleabilidad durante su proceso formativo en el IPI-CFT Santo Tomás, pero también cuando decidan trabajar posterior a estudiar en la carrera. Frente a esto, ¿qué hace la institución? Básicamente desarrolla dos elementos de manera transversal. Por supuesto, tiene asignaturas que son parte, y yo diría son parte disciplinar del proceso formativo, es decir, corresponde a la carrera misma, pero también hay instancias transversales, es decir, que no solo responden a los requerimientos de ciencias sociales, sino también a otras áreas académicas que se ven enfrentados a este tipo de situaciones. Uno, que justamente como mencionaban, desarrolla un modelo de competencias transversales de empleabilidad, el cual viene desde el año 2016 y se actualizó en 2022. Ese modelo justamente desarrolla habilidades
que en este momento son altamente demandadas por los sectores productivos y por el mundo laboral. Y por otra parte, ya entraré en detalle en eso, y por otra parte también el IP y el CFT de Santo Tomás, y particularmente también en el área de ciencias sociales, se va a ir desarrollando un modelo de prospección. ¿Qué hacen los modelos de prospección en términos generales? Estos modelos identifican y anticipan cuáles van a ser las competencias y habilidades. Recuerden que cuando hablamos de habilidad estamos hablando de actitudes y comportamientos y saberes que van a pedir los sectores productivos en el futuro. Ya no es necesario o no basta con saber lo que actualmente pide el mundo laboral en términos de las actitudes y competencias que se requieren, sino que también ahora es necesario anticiparse y saber qué van a pedir los sectores productivos o el mundo laboral a 3, a 5, a 7 o incluso a 9 años. No es posible hablar de un modelo de competencias transversales de empleabilidad si es que no nos referimos a la empleabilidad en sí. Se habló harto en la ponencia anterior sobre la informalidad. Yo quisiera complementar eso también desde la perspectiva de lo que nosotros entendemos como la empleabilidad. Vamos a hablar mucho sobre la empleabilidad en la carrera, en el área de las ciencias sociales, por lo tanto es importante que entendamos de qué se trata finalmente. Y hay, como todo fenómeno multidimensional, tiene muchas variantes. Yo quisiera solo abordar dos importantes en esta presentación. Por una parte, por supuesto, la empleabilidad es la capacidad que tiene un estudiante de insertarse laboralmente. En ese sentido, yo diría que tiene un componente más bien binario, encuentra, no encuentra trabajo. Sin embargo, la empleabilidad para Santo Tomás también es mucho más que eso. Es importante encontrar trabajo, preocuparse de la informalidad, pero también es importante para Santo Tomás la empleabilidad desde una perspectiva de un conjunto de habilidades, conocimientos, comprensiones y atributos personales que justamente él y ella, la estudiante o el estudiante, tiene que desarrollar durante su carrera y que justamente son las habilidades que va a estar pidiendo cuando egrese el mundo laboral. Sin esas habilidades concretas, que se le llaman muchas veces las habilidades blandas, también a veces se le llaman las habilidades genéricas o las transversales, sin esas habilidades, la inserción laboral se complejiza un poco más. Por lo tanto, Santo Tomás desarrolla a través de un conjunto de asignaturas durante todo el proceso formativo estas habilidades desde aquellas más simples hasta las más complejas. Y en tercer lugar, también es importante porque la empleabilidad no es solo un tema individual, no es solo que yo tenga que desarrollar esas habilidades para que me vaya bien a mí, sino que también la empleabilidad de una u otra forma va aportando al país, a su economía, a la fuerza de trabajo y sobre todo a las comunidades en los ámbitos territoriales y locales. Por lo tanto, es un fenómeno muy especial, hay que considerarlo también junto con la informalidad. En cuanto a este modelo que yo les mencionaba de las competencias transversales de empleabilidad, en el caso de Santo Tomás es un modelo que está anclado en lo curricular. ¿Qué significa esto? Significa que se desarrolla a través de un conjunto de asignaturas. Esto también es complementado de manera extracurricular con talleres que se le brindan a los estudiantes durante su proceso formativo. El año 2016 se enunciaron y se levantaron 8 competencias de empleabilidad. Las tienen ahí descritas desde comunicación hasta tolerancia a la frustración, pasando por temas de iniciativa, trabajo en equipo, adaptación al cambio, resolución de problemas, responsabilidad, empatía, etc. Producto de diferentes fenómenos internos a la institución como externos, el año 2021 se decide iniciar un proceso de actualización de este modelo. Un solo dato relevante. Lo que se pedía en muchos sectores productivos o sectores del mundo laboral hasta la pandemia fue diferente a lo que se empezó a pedir posterior a la pandemia. En ese sentido, fue relevante para la institución actualizar este modelo. Pero eso pasa no solo con la pandemia reconfiguró los escenarios laborales, el comercio, los ámbitos de las ciencias sociales, etcétera, empezaron a cambiar más rápidamente producto de algunos elementos, entre ellos la pandemia. También podemos mencionar la cuarta revolución industrial. Ustedes muchos me podrían preguntar qué es lo que es la cuarta revolución industrial. Bueno, es ese fenómeno que a veces escuchamos y lo entendemos de pasada, que tiene que ver justamente con la automatización en el mundo laboral, es decir, la incorporación de tecnología en el mundo del trabajo.
Y también escuchamos aparejados los fenómenos clásicos de la destrucción de empleo. Todos, no sé si ustedes han escuchado, pero cuando se habla de la cuarta revolución industrial, se está hablando también de que se van a perder muchos puestos de trabajo que van a ser reemplazados justamente por tecnología, la automatización. Pero también, justamente, muchas veces las investigaciones indican que junto a la desaparición de puestos de trabajo a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años, 5 o 10, no más, va también a haber o a existir un crecimiento de nuevos puestos de trabajo que van a requerir nuevas habilidades de parte de nuestros egresados. Y esas habilidades en este momento las tenemos que desarrollar entonces en Santo Tomás para que cuando una vez ellos y ellas egresen, las tengan y se puedan insertar exitosamente en este mundo laboral. Producto de esta actualización, en el año 2021 justamente se reduce la cantidad de habilidades de 8 a 5, quedando aprendizaje permanente, que es la habilidad de estar toda la vida aprendiendo. A propósito de lo que mencionaba la panelista anterior, esto de la serie de los 80 y que el personaje principal tenía un solo trabajo, es bien relevante lo que indicaba ella, porque justamente dependiendo un poco de la investigación, los datos señalan que actualmente podríamos llegar a tener entre 8 y 13 trabajos diferentes durante nuestro desarrollo profesional. Imagínense, 8 y 13. 13 yo diría un poquito quizás demasiado optimista, pero 8 o 10 trabajos diferentes, u 8 ya es una cifra que llama a la reflexión y que nos dice que constantemente vamos a tener que estar aprendiendo nuevas habilidades porque el mundo del trabajo va a variar constantemente cuando nosotros estemos trabajando. Por lo tanto, el aprendizaje permanente es central y Santo Tomás lo desarrolla en su currículum. El trabajo en equipo y colaborativo también es relevante. El trabajo interdisciplinario, ya no se solucionan los problemas complejos que el mundo nos propone, solo en este caso desde el área de ciencias sociales. Los estudiantes van a tener que convivir y trabajar colaborativamente con estudiantes de otras áreas, con ingenieros, con el área de recursos naturales, con el área del diseño, etcétera. Ese trabajo interdisciplinario también lo está intencionando en este momento Santo Tomás. La misma resolución de problemas, yo diría el pensamiento crítico, es un elemento importante. ¿Y para qué decir la innovación y el emprendimiento? Una habilidad muy potente. También la mencionaba en términos del emprendimiento en las ponencias anteriores. Es un elemento que nos puede también ayudar a tener cierta independencia, postular o proponer mejoras, ya sea a nivel en un nivel de trabajo autónomo o dentro de una organización. Yo puedo ser innovador dentro de una organización. Entonces son elementos que justamente son relevantes para el mundo del trabajo hoy día, junto con la responsabilidad de la ética profesional y la ciudadanía. Si yo tuviera que justamente graficar un poco lo que estoy hablando, tendría esta malla curricular y ustedes se fijan ahí en la línea horizontal con las cajitas justamente en naranjo. Esa es la ruta formativa de innovación y emprendimiento, es decir, el estudiante en las asignaturas que se van a empezar o carreras que se van a empezar a rediseñar en Santo Tomás se va a enfrentar a esto. Actualmente lo hace de otra forma, existen los talleres de desarrollo personal en sus mallas, pero los estudiantes que vayan llegando a Santo Tomás se van a enfrentar a esta ruta formativa de innovación y emprendimiento, donde cada una de las competencias que yo acabo justamente de declarar se van a ir desglosando desde lo más básico a lo más complejo, desde el primer semestre hasta el último semestre. Y justamente va a ir desarrollando estas habilidades en conjunto con las habilidades propias de su carrera. Si ustedes se dan cuenta, por arriba va la línea de especialidad y de manera paralela también va esta ruta formativa para la innovación y el emprendimiento. Tenemos algunas características de esta ruta: incorpora habilidades TICs, como les decía, la automatización nos obliga como institución a abordar las habilidades como una competencia más. Por lo tanto, al llegar a la institución nosotros hacemos un diagnóstico inicial de cómo están en términos de sus competencias TICs y cerramos algunas brechas en caso de existir. Pero también nos hemos dado cuenta que no bastan las 4 habilidades que acabamos de mencionar o 5, sino que también incluso hay elementos socioafectivos que influyen no solo en la permanencia en el proceso formativo, sino que también influyen, por supuesto, y están a la base de las demás habilidades. Y también van a ser elementos importantes para la empleabilidad. Y entonces las 2 primeras
asignaturas de esta ruta formativa para la innovación y el emprendimiento son lo que hemos llamado nosotros asignaturas socioafectivas. Y una justamente tiene que ver con desarrollar la iniciativa, ser más autónomos, desarrollar la gestión personal y también la gestión social, saber colaborar y participar en una sociedad es un elemento importante. Y también, por supuesto, la comunicación profesional efectiva. Terminando esta ruta formativa con asignaturas de proyectos colaborativos que tienen una alta pertinencia local. Ese era justamente uno de los primeros elementos con los que Santo Tomás va abordando el fenómeno de la empleabilidad y particularmente el fenómeno de la informalidad. Pero también hay otro elemento que ha ido desarrollando últimamente y que tiene que ver justamente con un fenómeno que, así como tenemos la informalidad, tenemos otro fenómeno en el mundo laboral y que tiene que ver con la diferencia que existe entre el mundo del trabajo y las instituciones de educación superior. Lo que muchas veces buscan los sectores productivos en el mundo del trabajo se mueve más rápido en términos dinámicos que las instituciones de educación superior, que tienen que establecer currículum, que tienen que formar a sus estudiantes, que tienen que egresarlos, titularlos y después preocuparse de su empleabilidad. Ese fenómeno es un poco más lento y los sectores productivos, como yo les decía anteriormente, se mueven más rápido y se mueven más rápido por diferentes fenómenos, como yo les mencionaba justamente uno que es la pandemia. En 2 años se reconfiguraron muchos escenarios laborales y lo que se pedía en un ámbito, en términos de las habilidades de sus trabajadores, a los 2 años cambió. Si antes se pedía solo trabajo colaborativo, después se pedía trabajo colaborativo más otras habilidades. Entonces, ¿qué va sucediendo en términos de este fenómeno? Se va creando un descalce, se va creando una brecha entre lo que pide el mundo del trabajo y lo que van ofreciendo las instituciones de educación superior. Y la idea justamente es, para Santo Tomás, ir disminuyendo esa brecha, ir disminuyendo ese descalce. ¿Cómo? Bueno, a través de lo que se conoce como los modelos de prospección, que justamente son modelos que identifican cuáles son las competencias que se van a requerir, como les decía, en el futuro, para justamente empezar a desarrollarlas ahora y que cuando los estudiantes egresen de su carrera no queden desactualizados en cuanto a las competencias que requiere el mundo laboral en ese momento en que se titula. Entonces, es bien relevante, los modelos de prospección se usan a nivel mundial, se usan en Latinoamérica, Brasil es muy fuerte, Colombia también, y el mundo anglosajón, el mundo de lengua inglesa también lo usan muy fuerte, los modelos de prospección. ¿Qué es finalmente un modelo de prospección? Son herramientas metodológicas que, como les comentaba, identifican impactos que pueden tener a futuro las carreras y ocupaciones en los sectores productivos. Por supuesto, son sectores productivos los que se vinculan en las áreas académicas del IP y el CFT. ¿Cuál es la idea? Visualizar brechas entre la oferta académica, es decir, entre nuestras carreras y justamente los requerimientos futuros del mundo del trabajo. Es tanto el cambio en el que vivimos actualmente que necesitamos estar, yo diría, visualizando y diseñando escenarios posibles. Esto no solo es un tema educativo, también se da en otros ámbitos. La prospección también se usa en algunas áreas del comercio, etcétera. Pero la educación tiene que empezar a anticipar cuáles son los escenarios a los que los estudiantes se van a enfrentar y a partir de eso desarrollar las habilidades que se van a pedir en el futuro. ¿Cuál es el objetivo general de este modelo de prospección laboral? En términos muy generales, vamos a analizar las tendencias y macrotendencias que impactan el empleo. Tenemos que hacer proyecciones de las demandas de las ocupaciones, es decir, cuántas ocupaciones se van a necesitar hacia adelante para efectos justamente de ir delineando nuestra oferta formativa, y también tenemos que hacer prospección tecnológica y organizacional. ¿Por qué? Porque justamente, como les decía, el impacto tecnológico también es un gran elemento que nos va ayudando a predecir justamente cómo un área, un sector productivo se comporta en términos de las ocupaciones que se van a destruir y al mismo tiempo las ocupaciones que se van a crear. Entonces, en términos de conclusiones, estamos desarrollando acciones para abordar los desafíos laborales. En primer lugar, no es solo generar un emprendimiento,
es importante que nuestros estudiantes sepan que debemos formalizarlo, como muy bien decían las presentadoras anteriores, y para eso necesitamos herramientas de gestión. ¿Cómo formalizo mi proyecto? ¿Cómo también voy generando insumos para esa formalización? En segundo lugar, las tasas de empleabilidad que nosotros vamos mirando en términos de los datos, las tasas de empleabilidad de nuestros estudiantes aumentan con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes requieren un apoyo extra para entrar al mundo laboral. Y por lo tanto, hemos desarrollado lo que yo recién les decía en términos curriculares, pero también tenemos cursos y talleres extracurriculares para la inserción laboral temprana. Eso es importante. Fenómenos de la intermediación laboral es un fenómeno importante. Hay que ayudar a los estudiantes en la generación de redes para que encuentren trabajo una vez egresados o durante su proceso formativo. Posteriormente, ellos mismos irán enrolándose en el mundo laboral. Y en tercer lugar, desde el área de ciencias sociales apoyamos a las comunidades. Ustedes saben que Santo Tomás tiene presencia nacional. Entonces podemos innovar y mejorar algún proceso, producto o servicio de esa comunidad. Pero también apoyar a los emprendedores, entendiendo que el emprendimiento es una estrategia de superación de la pobreza. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Germán. Interesante, y me imagino que para todas las personas que están conectadas de Arica a Punta Arenas, en sus salas, en las aulas magnas, ¿cierto? Las aprovechamos de saludar. Es interesante ir viendo, ¿cierto? E ir integrando la manera en que Santo Tomás de alguna manera también se hace cargo desde lo curricular, desde lo disciplinar, ¿cierto? Y nos establece algunas líneas, ¿cierto?, de acción respecto de cómo podemos ir mejorando y disminuyendo estas brechas que aumentan las probabilidades de informalidad laboral. Lo habíamos anunciado al inicio de la inauguración. Llegamos al momento del panel de preguntas. Vamos a interactuar a través de nuestro chat. Ya tenemos algunas preguntas, ¿cierto? Y también algunas otras que les queremos ir haciendo. Y ahí vamos a ir interactuando entre todas y todos. Por ejemplo, acá hay una pregunta súper interesante a propósito de la necesidad de fiscalizar estos procesos de informalidad. ¿Qué mecanismos se podrían plantear para fiscalizar la informalidad y qué incentivo pudiesen proponer o debiesen existir para que el mundo empleador, para que nuestros empleadores formales contraten a nuevos talentos jóvenes? ¿La tomo yo esa? Me parece. ¿Les parece? Mira, es un súper tema porque muchas veces con todas las cosas que tienen que ver con el trabajo, siempre se piensa en la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo. Y se modernizó la Dirección del Trabajo hace unos pocos años atrás, ahora se está fortaleciendo, ahora con el tema del paso a las 40 horas, de la reducción de 45 a 44, también nuevas herramientas y más capacidad de fiscalización. Pero la fiscalización en Chile y en cualquier parte del mundo es cara, puede ser muy eficaz, pero no es tan eficiente. Entonces hay que buscar ciertas formas de cómo poder fiscalizar o ayudar a otras entidades a poder fiscalizar. Entonces, claramente una forma, y una de las que planteamos en la mesa de formalidad laboral, es que hay una coordinación mayor entre Servicios Internos y Dirección del Trabajo. Por lo que decíamos antes de la formalidad de un emprendedor y tributaria, digamos, frente a servicios internos, inicio de actividades y laboral. En otros países se ha puesto una agencia externa que puede coordinar e incluir o tener las atribuciones que tiene un servicio interno con una dirección de trabajo junta. Pero también lo que nosotros proponemos en la mesa de formalidad laboral es que se generen incentivos que ayuden a fiscalizar. Entonces, por ejemplo, una especie de tomboleta, que también, así como decía la Alejandra antes, que muchos, la serie de los 80, ya hoy esta juventud por supuesto no sabe de lo que estoy hablando, pero la tomboleta se usó mucho en los años 80, que era una iniciativa del Servicio Interno, pero se hacía con Don Francisco en el programa Sábado Gigantes, que era, yo traigo la boleta, el número de boleta, y tengo una especie de sorteo, y se regalaba de todo, incluso hasta casas amobladas. Y hoy día se usa en Brasil, por ejemplo. Entonces tú generas incentivos para que las personas exijan su boleta, que haya mayor formalización, y también cada negocio en la cadena de proveedores también se va exigiendo esta mayor formalización. Otra forma, por ejemplo, que nosotros proponemos es que no haya renta presunta, es decir, cuando se paga impuestos, sea siempre por los ingresos efectivos y no asumidos, porque con eso también
se generan los incentivos para generar más gastos. Entonces, hay distintas formas. También otros incentivos tributarios, como el caso danés, etcétera. Pero claramente la pura fiscalización desde la Dirección del Trabajo queda coja, es muy cara y hay que generar todo un esquema. Y esto tiene de todo, tiene cara de comprador, tiene cara de vendedor, tiene cara de trabajador y del empleador, que uno puede fiscalizar al empleador que no le pague a sus trabajadores, pero aquí estamos hablando de muchos que son cuenta propia, que no tienen empleador y que se tienen que autopagar. Entonces ahí hay varias cosas y súper interesantes que avanzar y que es súper importante. Muy buena la pregunta. ¿Cierto? Y tomándonos desde esa misma línea y a propósito de que Alejandra también exponía de los jóvenes chilenos en relación al trabajo informal. Aparecen algunas preguntas que son importantes de hacer o reflexionar a propósito de que la mayoría de nuestros auditores hoy día justamente están en su centro de formación técnica y en el instituto profesional. ¿Cuáles son las principales razones por las que los jóvenes chilenos recurren al trabajo informal? Y tomándome desde esa reflexión, ¿qué consecuencias puede traer el trabajo informal principalmente para el bienestar de los jóvenes trabajadores chilenos? ¿La tomo yo, Paulina? Sí, dale, yo te complemento si faltara algo. Bueno, sí, efectivamente, aquí los jóvenes, como bien tú mencionabas, Felipe, muchas veces los jóvenes y también, como mencionaba Germán, y las personas mayores tienen también mayores preponderancias de la informalidad laboral. Acá yo creo que hay un mix también de razones. Muchas veces lo que tiene que ver con la informalidad dentro del segmento de más jóvenes tiene que ver por una parte con la falta de oportunidades de poder trabajar en una empresa de la contratación de jóvenes, y ahí también va muy en línea con con los alcances que tiene este trabajo que mencionaba Paulina sobre la mesa de formalidad laboral. Una de las principales, digamos, posturas de la mesa tiene que ver con lo que tiene que ver con el trabajo para los jóvenes y con el incentivo que tienen las empresas hoy día para contratar a esas personas jóvenes. Entonces, ahí lo que tiene que ver con la falta de oportunidades, también se puede desde la política pública incentivar a las empresas con, digamos, incentivos tributarios o incentivos también como subsidios, como lo que existe hoy día con el subsidio del empleo joven, que muchas veces tiene que ver con una falta de comunicación o una buena comunicación de beneficios en donde los jóvenes y las empresas muchas veces cumplen los requisitos para poder obtenerlos, pero que también o el monto no es lo suficiente para poder movilizarlos a postular, o muchas veces no se conocen o no se han dado a conocer estos beneficios y que las empresas no postulan, los jóvenes tampoco. Lo mismo con el subsidio, por ejemplo, a la cotización para los trabajadores jóvenes, que muchas veces no es muy conocido. Y que tenemos muchos jóvenes hoy día que no hacen uso de ese tipo de beneficios, pero que de alguna manera la política pública también cubre ciertas prestaciones que tienen que ver con el acceso de los jóvenes a ese trabajo, pero que muchas veces queda corta. Entonces, en el fondo, ahí los jóvenes muchas veces o por falta de oportunidades o lo que mencionaba Paulina al principio, sobre personas que hoy día están buscando trabajo, que buscan activamente trabajo por largos periodos de tiempo y que finalmente empiezan a trabajar por cuenta propia, porque de alguna manera hay que generar ingresos para poder vivir, ¿cierto? Entonces, los jóvenes muchas veces toman estos trabajos o por cuenta propia o de manera informal, por la falta de oportunidades, pero también muchas veces vemos que hay personas que eligen la informalidad por un tema más de el sueldo líquido. Recordemos claro, que el sueldo bruto, ¿cierto? Es lo que yo recibo por mi trabajo, pero que también que existen descuentos que están asociados a la seguridad social y que muchas veces cuando las personas se enfrentan, sobre todo los primeros trabajos, vemos que hay muchas personas que eligen o que le dicen al empleador, oye, no me cotices y me pagas todo el sueldo y trabajo en la informalidad, pero eso tiene un efecto no solo en el futuro, digamos, lo que tiene que ver con las pensiones de esos mismos trabajadores en el futuro, sino que también con el presente y con el bienestar no solo del trabajador, sino que también de su familia. Veíamos recién las coberturas de salud, por ejemplo, las coberturas que tienen que ver con la cesantía. Son coberturas que las personas, a las que las personas no tienen acceso si es que trabajan de manera informal. Entonces, eso de todas maneras tiene efectos en la vulnerabilidad de las familias y por supuesto en lo que tiene que ver con el círculo de la pobreza también.
En esta línea y tomándome un poco de la reflexión que hace Alejandra y a propósito, ¿cierto?, de que la pregunta también apunta a nuestro sector más joven en términos de empleabilidad. Nos suele pasar mucho que en el área de ciencias sociales, uno de los sectores donde hay una plusvalía importante en términos de empleabilidad son en los municipios. Y hay uno de nuestros participantes que pregunta y dice, ¿qué pasa con el caso de las boletas de honorario en el mundo laboral de los jóvenes? No tienen un contrato fijo y no tienen un contrato en términos de plazo indefinido. ¿Podemos conceptualizarlos y considerarlos dentro de la informalidad laboral a pesar de que estén bajo convenio de honorario? Ahí la verdad, también, Felipe, el caso de las personas que hoy día trabajan y emiten boletas de honorario es un poco distinto bueno, es distinto al mundo del trabajo dependiente, pero también al mundo del trabajo informal. Hay que tener en cuenta de que, y esto también nos da luces de lo que hemos avanzado, pero de lo poco que hemos avanzado, de lo lento que hemos avanzado en lo que tiene que ver con la legislación sobre el mercado laboral. Recién desde el 2019, las personas que emiten boletas de honorario, independiente del tipo de empleador que tengan, que puede ser un municipio, puede ser incluso también una empresa privada, las personas que emiten boletas de honorarios están obligadas a cotizar para su seguridad social. Y hoy día seguimos en una gradualidad que tiene la ley, que comenzó, como te decía, desde el 2019 y que esa gradualidad se mantiene hasta el año 2028 y que hoy día da la opción a los trabajadores que emiten boletas de honorario de poder elegir un régimen o poder elegir una cobertura de seguridad social. Hoy día estamos todavía, digamos, en esa gradualidad que le permite a los trabajadores una vez al año cotizar para su seguridad social con cargo a las retenciones de los impuestos de esas boletas. Recordemos que cuando tú emites una boleta de honorario, una parte de ese monto, digamos, está retenido y finalmente se juntan todos esos montos de todas las boletas que tú diste en un año y al año siguiente, en el mes de abril, de hecho, ahora ya estamos en los periodos de la operación renta del Servicio de Impuestos Internos, las personas que emitieron boletas en el año anterior tienen que realizar su declaración de impuestos. Conjunto a la declaración de impuestos se realizan los pagos de las cotizaciones para seguridad social. Ahora, como te decía, desde el 2019 recién es obligatorio. Hoy día estamos también con una parte importante de personas que empezaron a cotizar solo cuando fue obligatorio. Hoy día estamos cotizando más o menos 650.000 personas que hoy día emiten boletas de honorario, que es un número que es bastante bajito, pero que en comparación a lo que existía antes de las personas que emitían boletas y cotizaban de manera voluntaria, es por 10 más o menos en la proporción de cantidad de personas. Entonces, es hoy día una ley que está en gradualidad, pero que efectivamente una persona que emite boletas de honorario, si bien no tiene un contrato a plazo fijo, por ejemplo, o un plazo indefinido, sí tiene una relación con su empleador. Entonces, en el fondo, eso difiere también en lo que tiene que ver con la informalidad, pero también porque tiene cobertura de seguridad social. Entonces, el emitir una boleta de honorarios ya te da un cierto nivel de cobertura presente y futura. Hay una pregunta que, a propósito de lo que nos exponía Germán, ¿cierto? ¿Qué habilidades, conocimientos, comprensiones, atributos, por ejemplo, personales, podrían ser considerados esenciales para que un estudiante o un egresado de las comunidades y del país? ¿Tenemos algún perfilamiento desde ese punto de vista para que se desarrolle esa alta empleabilidad de nuestros egresados, Germán? Gracias, Felipe, y gracias a la persona que hizo la pregunta. Sí, bueno, yo creo que lo expuse y lo puedo reforzar también, justamente a partir de un levantamiento que hace la institución el año 2021, que fue una actualización de lo que ya venía desarrollando desde 2016. Santo Tomás, particularmente el área de ciencias sociales, participó de una manera bien fuerte. Levanta las habilidades que se requieren actualmente para tener una buena empleabilidad. Estas habilidades responden a un conjunto de áreas, pero también responden al área de ciencias sociales. Y entre ellas justamente estaba la que yo mencionaba, el aprendizaje permanente,
que como les decía, esta estabilidad de no dejar de aprender durante toda la vida es un aprendizaje no menor, es bien desafiante esa habilidad en términos de un desafío cognitivo. Dado las diferentes transiciones laborales a las que vamos enfrentar, tenemos que justamente ir actualizándonos, tenemos que justamente seguir capacitándonos, tenemos que transitar de un trabajo a otro, etcétera. Y eso implica la capacidad de adaptación. Por otra parte, justamente les decía, le hablé del trabajo colaborativo, es decir, la capacidad de entendernos con otras áreas. Ya no vamos a solucionar los problemas solo dentro de las ciencias sociales, y eso es importante entenderlo. Si no sabemos trabajar con otras áreas, por ejemplo, un ingeniero, un diseñador, un informático, algo muy ajeno a nuestro ámbito familiar en términos de nuestra carrera, también ponemos en riesgo nuestra empleabilidad. Es un elemento que justamente lo levantamos en Santo Tomás y lo estamos desarrollando en el currículum. También les hablé de la capacidad de trabajar en equipo, la resolución del problema, este pensamiento crítico que me ayuda justamente a identificar una problemática y encontrar soluciones. Con otros, por supuesto, pero encontrar soluciones. Y la más importante, o una de las más relevantes, yo diría, la capacidad del emprendimiento y la innovación, que también de por sí son habilidades importantes, complejas. No es simple enseñar a ser innovador. Muchos piensan que se nace o no se nace. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que se puede enseñar a ser innovador. Hay herramientas para transmitirlo y Santo Tomás lo transmite a través del currículum en esta ruta formativa de la innovación y el emprendimiento. Esos son elementos justamente con los que los estudiantes se están enfrentando hoy día. Los que tienen ahora ya la carrera a través de las asignaturas de los talleres de desarrollo personal, y los que se van a enfrentar próximamente cuando el área entre en procesos de rediseño de sus carreras, van a entrar justamente también estos elementos. Esas 4 habilidades son las que el mundo laboral le dijo a Santo Tomás hace un par de años que tiene que desarrollar en sus estudiantes, y nosotros justamente las incorporamos en la malla de las carreras. Y en esa misma línea de reflexión, Germán, a propósito, ¿cierto?, de la prospección laboral como modelo, como enfoque, ¿cierto?, desde un punto de vista, desde el análisis de la pertinencia curricular, ¿qué desafíos y oportunidades crees tú que nos presenta esta implementación, principalmente en las áreas académicas? Hay desafíos para las áreas, hay desafíos para los estudiantes, hay desafíos para la institución. La empleabilidad, como decía, es en sí un fenómeno bien complejo, como lo es la informalidad. En términos institucionales, significa que ya no deberíamos estar mirando solo carreras. En general, nuestra oferta formativa, es decir, lo que nosotros ofrecemos a la comunidad nacional desde Santo Tomás, se basa en un corpus o conjunto de carreras. Cuando uno habla de la prospección, empieza ya a hacer análisis sobre las áreas, es decir, las habilidades que uno levanta son habilidades que responden a muchas carreras en una misma área. Es más, son habilidades que se pueden compartir con varias áreas. Por lo tanto, el trabajo interdisciplinario también es un elemento bien relevante. Y, por supuesto, la prospección se hace a nivel nacional, es decir, son habilidades que se levantan para todo un país, pero también son habilidades que se levantan, que se identifican y que se anticipan a nivel regional, porque me imagino, habría que conversarlo con las panelistas, la informalidad, la misma empleabilidad y los sectores productivos se comportan de diferente forma dependiendo de la región y de las localidades. Y eso en Santo Tomás lo sabemos de sobra porque tenemos presencia nacional de Arica a Punta Arenas. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de ese factor territorial que golpea nuestra empleabilidad, y la prospección laboral lo hace. Identifica las competencias a nivel nacional de una manera general, pero también hace doble clic en lo que cada una de las regiones está demandando dependiendo de la economía y los sectores productivos que predominan en esa región. Ahora, en honor al tiempo, ¿cierto? Ya también nos estamos acercando al término de nuestra inauguración. Saludamos a las sedes que han ido interactuando. Tenemos a Viña del Mar, Temuco, Osorno, Santiago. Colocan un
Un tema interesante, ¿cierto? Sobre todo para la población más joven. ¿Qué se hace, no? Cuando un estudiante egresado busca empleo, pero el empleador o los concursos piden una vasta experiencia laboral? ¿Qué podemos hacer para que no pidan tanta experiencia laboral o es algo que siempre se va a pedir? ¿Y de qué manera podríamos aportar, ¿cierto?, para la búsqueda de empleo en nuestros egresados? Es una pregunta ahí abierta, yo creo que para que la podamos discutir y darlo rápidamente el tema para que después lo podamos cerrar. A propósito, también nos invitan nuestros participantes a pedirles a ustedes una mirada crítica a propósito, ¿cierto?, del actual sistema de pensiones y cómo de alguna manera esto está afectando mayoritariamente. Ahí se citaba un ejemplo, ¿cierto?, que en los años 80 existían estas suertes de tómbala como de una manera de compensar, ¿cierto?, la baja tasa para poder jubilarse. Que nos puedan también ofrecer una mirada crítica respecto del actual sistema de FP y, por cierto, también considerar la dignidad humana y la seguridad social desde este punto de vista. Dejo ahí abierto esos 3 tópicos de conversación para que los podamos reflexionar y ya después, posterior a ello, vamos a poder ir cerrando nuestra inauguración. Micrófonos abiertos ahí para que puedan ustedes tomar la palabra. ¿Cómo? Lady first. Perdón. Ya. No, mira, así que aprovechar de contestar las dos. Por supuesto, el tema de la AFP para responderlo desde la Asociación de AFP, el tema de pensiones. Pero primero la pregunta de que piden experiencia laboral. De los años es un temazo. Tiene varias formas de solucionarse, pero no se soluciona por completo. Pero por supuesto que uno es el tema de la práctica. Y por eso mucho, ¿cierto? Se instala el tema de la práctica en distintas etapas de la carrera, porque eso va ayudando a tener algo de experiencia y ayuda, ¿cierto? Eso es una forma. También, por ejemplo, en el último año de carrera, los estudiantes estudian y trabajan, que también es una especie de práctica, eso es otra forma. Hoy día hay programas de gobierno, algunos más nuevos, otros que vienen de antes, que también te permiten eso, y con eso vas acumulando algo de experiencia. Y lo otro también, por supuesto, ir generando conciencia desde la misma empresa, ya sea una empresa mediana, pequeña o grande empresa, de dar estas posibilidades de práctica o de hacer estos programas como de trainee, que tú partes con un programa más variado en que te hacen una repasada por las distintas áreas y ahí vas adquiriendo una experiencia breve, pero por lo menos ya vas adquiriendo experiencia. Es importante eso porque nadie parte con una experiencia, entonces cuesta, ¿no? Y es un temazo muy, muy relevante. Bueno, y con respecto al tema de las pensiones, acá es muy importante, voy a hacer una explicación técnica sin demorarme mucho, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero si hay dudas, por supuesto, abierta a responder esta pregunta o que nos contacten por diferentes formas. Pero hoy día en Chile, el sistema de pensiones, yo lo mencionaba cuando estaba hablando antes, tiene 3 patas. ¿Ya? Tiene una pata que es la solidaria, que es como la base, hoy día la PGU, la Pensión Garantizada Universal. La segunda pata es la de la contribución obligatoria que administran las 7 AFP y sobre la cual principalmente nos estamos refiriendo en formalidad, ¿cierto? Cuando tú cotizas para salud, para seguro de cesantía, para todas las que mostraba ahí la Ale, pero por supuesto ahorras también para tu pensión y además está el voluntario que es el EPB que se asocia con ingresos superiores o mayores de las personas de ingreso más alto, pero no necesariamente. Pero por supuesto que tiene mucha menos cobertura que lo que nos gustaría y lo que vemos en otros países. Pero esos son los 3 pilares, el solidario, el contributivo obligatorio y el voluntario. Y hoy día lo que vemos es que en Chile por distintas razones, y una de ellas es principalmente la informalidad, pero no del todo, ¿ya? Es que las personas hasta ahora han ahorrado poco y cuando vemos que se pensionan personas hoy día, sobre todo mujeres, sobre todo mujeres, vemos que tienen lagunas importantes, es decir, periodos largos en su vida en que no se cotizó. Entonces aquí hay distintas facetas. La principal es eso, las lagunas se deben a la informalidad. O sea, personas que tienen trabajos formales, informales, van transitando y el periodo que tienen trabajos informales no cotizan y pueden extenderse, sobre todo en el caso de las mujeres, porque tienen hijos, cuidan a los papás, etcétera, que recae principalmente en las mujeres en Chile, bueno, y en el mundo, pero es un tema de corresponsabilidad que hay que enfrentar, pero también se da por otras razones.
Por ejemplo, lo que explicaba Alejandra antes, que los independientes están obligados a cotizar desde el año 2019, o sea, toda la vida antes, trabajadores que podrían haber sido formales, independientes, que podían entregar boletas, no tenían por qué cotizar. Y como no era obligatorio, cotizaban muy pocas personas, como un 10% de lo que se cotizaba. También está la subcotización, que se da tanto en trabajadores privados como públicos o relacionados con las municipalidades, y que lo explicaba la Alejandra antes. Hay una renta imponible que es la que cotiza, y hay gratificaciones y cosas por las cuales me pagan ingresos, bonos, qué sé yo, que no estoy cotizando por ello. Y esa subcotización hace que yo esté ahorrando por un menor monto. Así hay varios factores. Por supuesto que el hecho de que estamos viviendo 10 años más también, porque tenemos un sistema de ahorro con parámetros que enfrentaban 20 años de retiro, y hoy día estamos enfrentando 30 años, 10 años más. Y todas estas cosas van sumando, el tope imponible, etc. Entonces, hoy día lo que hay que reformar es este pilar contributivo. Hubo una gran reforma en el pilar solidario en 2022 con la PGU, pero hoy día es importante que se reforme la forma en que se está cotizando. El 10% también, una tasa de cotización muy baja, si lo comparamos con el 18% de otros países. Entonces, por eso abordamos la informalidad y por eso se agradece mucho que ustedes lo aborden de una forma tan importante, porque la seguridad social como un todo se ve amenazada cuando tenemos informalidad. Así es, y es un tremendo tema y además vuelve a aparecer la pregunta a propósito de la experiencia, ¿no? De la necesidad de acreditar experiencia laboral. Ese es un tema súper importante. Yo creo que ahí podríamos quizás volver a reunirnos en un seminario, en un conversatorio, porque, por ejemplo, dice, desde la sede Talca mi pregunta, ¿cómo generamos más experiencia como trabajadores nuevos para que no lleguemos al mundo laboral sin una base? ¿No? Que finalmente nos quite la posibilidad o el piso, la oportunidad de concursar a ese puesto laboral. Felipe, Por favor, Germán. solo para complementar la respuesta de Paulina, que fue incompleta, y para efectos de ir cerrando, tengo una respuesta más bien simple, bien directa, y una un poco, la voy a desarrollar brevemente, pero claro, la respuesta directa a la pregunta de cómo accedo sin experiencia a un puesto con que requiere experiencia, es básicamente no es para ti. O sea, más allá de las prácticas, que estoy súper de acuerdo con eso. ¿Por qué lo digo? Y aquí viene ya un poquito más el desarrollo. La búsqueda de empleo es un trabajo en sí mismo y también requiere el desarrollo de habilidades que tenemos que justamente conocer durante nuestra carrera. El desarrollo profesional es un conjunto de competencias y habilidades que se forman. No nacemos con las herramientas para nuestro desarrollo profesional. Y una de ellas es justamente el saber buscar el empleo correcto, dependiendo de nuestro estatus laboral, sin experiencia, entre otros elementos, por supuesto. El saber dónde encontrarlo, el saber dónde buscarlo, mediante qué medios, mediante las redes, mediante información formal, información informal, etcétera. Entonces, por eso decía, hay una respuesta bien simplona, perdonen que sea así, que es que yo no debería preocuparme por no tener mucha experiencia, porque justamente todos hemos pasado por esa etapa y hay oportunidades también de puestos de trabajo para ese tipo de iniciación laboral. Lo que sí debería preocuparme es quedar en un trabajo que me pide mucha experiencia y yo no tenerla, porque eso me podría generar un estrés extra, me podría generar una frustración inicial. Estamos hablando de una persona que está accediendo al mundo laboral, inserción laboral temprana, y quedar en un puesto que no me corresponde podría ser definitivamente una mala experiencia inicial que yo no se la doy a nadie. Oye, en transmitirle, ¿cierto?, desde el chat las felicitaciones a este cuerpo de expositores, agradecer vuestro tiempo, el espacio y el permitirnos conectar con ustedes para poder llevar este tema de inauguración del año académico del área de Ciencias Sociales. Es un tema en desarrollo, hoy día no estamos cerrando ni le estamos dando respuesta final a esta problemática, pero sí nos estamos acercando y les invitamos, ¿cierto?, a nuestros estudiantes, docentes, cuerpo técnico y disciplinar, que nos podamos ir acercando justamente a esta problemática.
En nombre, ¿cierto?, del talento humano y del equipo humano del área de ciencias sociales, les queremos dar las gracias a cada uno de ustedes, Alejandra, Paulina, Germán, ¿cierto?, a nuestra directora nacional de área y a nuestro vicerrector académico que nos acompañó en la apertura de esta actividad. Les damos las gracias por conectarse. Hoy día tuvimos un buen rating, como dirían en el mundo de las comunicaciones. Gracias desde Arica, Punta Arenas. Les invitamos a cada uno de ustedes y les agradecemos por su asistencia, compromiso y participación. Y les deseamos el mayor de los éxitos, tanto a nuestros directivos, cuerpo docente y estudiantes, para este periodo académico 2024 que damos por inaugurado el día de hoy para la Dirección Nacional del Área de Ciencias Sociales. Gracias de verdad por asistir, por participar y por traer este tema que es muy sensible para nuestros estudiantes y que activó una serie de preguntas. No las pudimos responder todas en honor al tiempo, nos debemos despedir, pero les damos las gracias nuevamente y les invitamos a seguir interactuando con nosotros a través de las distintas instancias que vamos a tener durante este año, en donde vamos a poder conectar y poder llevar reflexión y pensamiento crítico a las distintas instancias en donde revisemos otras problemáticas sociales, como por ejemplo esta. Muchísimas gracias nuevamente, Paulina, Alejandra, ahí por el equipo que conforman juntas. Muchas gracias a ustedes. Y también por tu tiempo, Germán, sabemos que tienes un compromiso y tienes que correr rápidamente, así que te liberamos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, a quienes participaron. Bienvenidos entonces a este año académico 2024 y el mejor de los éxitos para todas y para todos. Muy buenas tardes. Saludos.